segunda temporada de live que tenemos de entrevistas a personalidades, a personas importantes, tanto a nivel nacional como también internacional. Gracias a todos a quienes nos ven. Conversemos en este live sobre un tema bien interesante que es la medicina ancestral de ayahuasca. Para poder ver de qué se trata y en qué consiste, tenemos un gran invitado el día de hoy. Francisco, buenas tardes a todos quienes se conectan de Arica a Punta Arenas y a lo largo de Iberoamérica. El invitado que tenemos hoy, él es director general del Círculo Sagrado de Conciencia Activa, tiene estudios relacionados con Cábala, estudios de tarot iniciático, estudios de alquimia, también él tiene muchos estudios relacionados con lo que es el chamanismo en plantas sagradas, en temazcal, es danzante del sol. Realizó también terapias a través del conocimiento de diferentes sabidurías ancestrales como el temazcal, el tratamiento con las plantas sagradas para sanación mental, para sanación física y por supuesto para conexión interna. Trabaja con la planta maestra de ayahuasca y también brinda experiencias de motivan a la reflexión del ser humano para poder redescubrir lo que es el potencial interno y por supuesto generar una nueva visión a lo que es el ser que busca poder sanar a nivel tanto físico, mental, energético, por supuesto, espiritual. Él es instructor de Qigong, también de Tai Chi Chuan, del estilo Chen. Él es certificado por la World Chen Shaowan Tai Chi Association y también es practicante de Wushu Shang Wan. Creo que lo pronuncié bien. ¿Sí? Él es de México. El maestro invitado que tenemos hoy es don José Luis Quintero Ortega, que nos acompaña para hablar sobre la medicina sagrada de ayahuasca. Para que si tienes alguna pregunta, alguna duda relacionada con esto y cómo se debe trabajar y vivir, lo puedes ir conectando, ¿cómo se llama? Conectando y preguntando, obviamente dejando tu comentario relacionado. Vamos a enviarle la invitación al maestro a través ahora del Instagram para que él se pueda conectar y podamos conversar en vivo con él desde México. Ahí sí, maestro José Luis. Hola, ¿Cómo hola está? Un gusto Nico. tenerte acá. Buenas tardes. Estaba buscando conectarme con la computadora, pero no soy muy bueno para las máquinas estas y bueno, ya logré conectarme con el celular, que desafortunadamente bueno, tengo el cablecito este, pero bueno, no Ah, importa, eso es lo de menos. sí. Ahí puede correr si quiere un poquito el cablecito para que... Ahí está, ya lo estamos acomodando acá. Un gusto tenerlo acá con nosotros, poder conversar sobre la parte ancestral, la parte energética correspondiente a lo que es la medicina sagrada de ayahuasca. ¿Cómo está usted? ¿Usted se encuentra en México en estos momentos? Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Todo muy bien. Tuvimos varias ceremonias este fin de semana que terminamos, pero todo perfecto, todo listo para poder compartir con ustedes y poder platicar con ustedes. Muy bien. ¿Está en México ahora? Estamos en la Ciudad de México, así es. Ah, ya, perfecto. Muy bien, maestro José Luis Quintero, para que también la gente que lo está viendo a lo largo de Iberoamérica y también en Chile lo conozca un poquito más, si nos puede comentar un poquito de las cosas que usted realiza, de estos retiros, de esta círculo, de que se trata el Círculo Sagrado de Conciencia Activa. Gracias. Sí, con mucho gusto les comparto que creamos Círculo Sagrado ya aproximadamente hace 18 años. Fue la posibilidad de poder unir diferentes eh, escuelas místicas. Iniciamos dando cursos de tarot iniciático. Este tarot es a través de la visualización de los arcanos para la estimulación de la mente subconsciente. Entonces, no es solamente una forma de leer el oráculo y echar las cartas para predecir, sino
más bien es un aprendizaje, es un libro sagrado que va hacia el subconsciente con estos arquetipos, es rescatar la información que llevamos todo ser humano dentro en la memoria genética y hacerlo de forma consciente. Iniciamos con este programa en Círculo Sagrado. Este programa es base a Bota, Constructores de la Vitum, que pertenece a una escuela iniciática de la Aurora Dorada, de la Golden Dawn, que es una Ujú. escuela hermética, es una escuela de conocimientos cabalistas. Entonces el programa llevaba el tarot, llevaba la cábala, alquimia, un proceso de sonido y color, que es usar las frecuencias de sonido, usar los colores para poder trabajar en diferentes áreas del cuerpo. Y entonces todo esto se iba complementando, ¿no? Primero estimulamos la mente subconsciente, después estudiamos los arcanos, el árbol de la vida cabalista. Este lo empatamos junto con aspectos astrológicos, herméticos, cabalistas, que van a llevarnos al entendimiento del árbol, al entendimiento del árbol que es nuestro cuerpo físico, y luego usamos las frecuencias de sonido, de color, para ir estimulando diferentes áreas de nuestro cuerpo hasta poder llegar a la parte de la alquimia, ¿no? La transmutación, dicen los alquimistas, la transmutación del plomo en oro, pero pues bueno, se trata de transmutarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cambiar, Ujú. transformarnos. En este caminar de círculo sagrado, en estas enseñanzas que hemos venido compartiendo, pues tuve la oportunidad de viajar a diferentes lugares. Estuve en ceremonias con los Wixárika, que son los huicholes en la Sierra de Nayarit, acá en México, y conocí la planta sagrada del jícuri, que es el peyote. Estuve también trabajando un poquito con Don Rubén, que es parte del camino del nahualismo, del natoltequidad, y así llegó a mi vida la hermosa plantita de la ayahuasca, ¿no? Esta hermosa planta que me enseñó un gran maestro que aprecio, quiero muchísimo, quien me enseñó, Miguel Garay. Y entonces se abrió todo esto que te estoy comentando, que les estoy comentando sobre el tarot, sobre la cábala, sobre esta parte de empaparnos de un conocimiento hacia el despertar de nuestra poder, de nuestra conciencia, se hace tan palpable, tan vívido cuando llega ayahuasca y las plantas sagradas, ¿no? ¡Pum! Te abren la percepción, abren la mente, la visión y tienes un mejor entendimiento de esto. Así que Círculo Sagrado, pues más fue creciendo, fue llenándose de más herramientas, más elementos que nos permitieron continuar y llevar estas ceremonias y estas enseñanzas pues a donde se pueda, por donde se pueda, como por todos lados, para que la gente pueda descubrir que hay un gran potencial dentro de cada uno de nosotros y que solo basta tomar esas herramientas, ponerlas en práctica y echarlos a andar. Y de verdad que es increíble, increíble lo que ha hecho. A mí me ha cambiado mucho la vida, ¿no? Que está para aquí, para poderles compartir. ¿Cómo ves, Nicolás? Sí. Qué increíble cómo uno comienza con una cosa a ¿Eh? investigar, a estudiar y de finalmente se arma una rama y se va dispersando porque una cosa lleva a la otra, a la otra, a la otra, para finalmente comenzar a crecer interiormente a través del conocimiento, a, a poder entenderse y también poder ayudar a entender a los demás. Así que vamos a ir, después vamos a dejar todas sus redes sociales para que también puedan ingresar a su página y por supuesto directamente con usted. Maestro, de lleno a lo de hoy día, que es la medicina sagrada, ayahuasca, si nos puede decir, ¿qué es la ayahuasca? ¿En qué consiste esto? Muy bien, muchas gracias. Bien, te agradezco nuevamente la invitación y es que considero importante que podamos hablar de este tema. Es un tema que se ha abierto muchísimo, que se habla cada vez más del tema sobre ayahuasca, que también se está viendo una prohibición por parte de las autoridades, que se maneja que si es una droga, que si puede ser riesgoso, que si es peligroso y es importante poderlo hablar y te agradezco la oportunidad que me das para poderlo hacer. Ayahuasca liana, es una liana que se encuentra en toda la Amazonia, eh, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela. Esta parte del río tiene esta liana preciosa en diferentes lugares, le llaman yagué, ayahuasca, la soga del muerto, la liana, la medicina, ¿no? O la abuelita.
Es una liana que se crece, es muy grande, puede ser de pedazos muy chicos a troncos muy grandes. Esta se corta, se lleva para una cocción y se hace un cocimiento con otra plantita, una plantita que se llama chacruna. Entonces, tanto ayahuasca como chacruna se mezclan para hacer una infusión, un brebaje. Y este es el brebaje famoso del que todo el mundo habla y del que todos buscan experiencia para poder ir a la selva y hacer un proceso de encuentro con la planta. Entonces, es una liana, un bejuco que se corta, que contiene una sustancia que se conoce como dimetiltriptamina, el DMT, el brebaje tiene DMT. Más profundamente, en los estudios que se han estado realizando hacia la ayahuasca, entendemos que la liana en sí contiene más MAO. MAO es la monoaminooxidasa. Y que la chacruna contiene dimetiltriptamina, el DMT. Así que el brebaje que se tiene es una mezcla de dimetiltriptamina y monoaminooxidasa, que son sustancias de las plantas enteógenas, sustancias naturales de dos plantas, que dentro de nosotros son neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores como monoaminooxidasa y tenemos el neurotransmisor de la dimetiltriptamina. Así que cuando nosotros tomamos la infusión de la ayahuasca, se va a activar dentro de nuestro cerebro la dimetiltriptamina y una serie de más neurotransmisores que nos van a llevar a un estado alterado de la conciencia. Entonces, prácticamente ayahuasca es ese brebaje maravilloso, ¿no? Ese brebaje que se usa por la medio de estas dos plantas para llevarnos a un estado alterado de la conciencia por medio de los neurotransmisores que se tienen en estos vegetales y que activan en nuestro cerebro y en el sistema límbico una gran red, una gran conexión de estos neurotransmisores que van a permitir que, ¡pum!, se expanda nuestra conciencia. ¿Y este brebaje genera algún efecto, por ejemplo, psicodélico de la persona? ¿O más que nada el DLT, como dijo, va a hacer que DMT. Ujú. se vaya expandiendo a nivel de conciencia, por ejemplo, a nivel energético? ¿Qué sucede en la persona cuando toma este brebaje? Perfecto. El uso de la planta regularmente, pues lo buscan, se ha dicho que ayuda mucho a la salud, ayuda mucho a trastornos mentales, ayuda a encontrar una guía, un conocimiento, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de esto también porque realmente tiene grandes beneficios. Primero, antes de llegar a los beneficios, ¿qué sucede cuando tomamos la medicina? La planta entra en nuestro organismo, el MAO, la monoaminoxidasa, que es un neurotransmisor que conecta con el nervio vago, va a permitir que en nuestro estómago los jugos gástricos no deshagan el DMT que contiene la chacruna, entonces se va a permitir que entre en nuestro hígado esta medicina, lo procese el hígado, lo envíe la sangre y llegue a nuestro cerebro. Tarda aproximadamente 40 a 50 minutos en que todo este proceso fisiológico, bioenergético que está sucediendo en el organismo llegue al cerebro. Llegando al cerebro en el sistema límbico, que va a generar nuestros neurotransmisores, va a haber una gran producción de dimetiltriptamina, de DMT. Esto va a permitir que estimule nuestra glándula pineal. La glándula pineal se estimula y por un espacio determinado, por un espacio de aproximadamente 4 horas, dependiendo la cantidad que se tome, la glándula pineal es considerada como el tercer ojo, el ojo de la visión espiritual. Así que cuando se estimula con el DMT, se crea una gran cantidad de energía en la cabeza, en la glándula y en nuestro cerebro por medio del DMT, y esto va a permitir que podamos entrar en un estado alterado de conciencia o que chamánicamente le podríamos decir que estamos abriendo un portal hacia el mundo espiritual, hacia el mundo, a diferentes dimensiones, las cuales de manera consciente
vamos a entrar a ese mundo espiritual. Dicho también de otra forma, vamos a entrar a nuestro interior, a la memoria que está dentro de nosotros, a toda esta información que está guardada en el ADN, en el código genético, de la cual te hablaba hace un momento con respecto al tarot, donde te explicaba que los arcanos son arquetipos que la subconsciente identifica, los toma y busca dentro de nuestra memoria la información que está ahí, ancestral, y nos la hace consciente. Este viaje con ayahuasca es entrar, abrir este portal, entrar al gran almacén de la mente subconsciente y poder ver todos esos registros que están ahí guardados. No solo la historia de mi vida, sino la historia de mis ancestros, de mi padre, mi madre, mis abuelos, mucho más atrás. Así que el tomar este brebaje, ¡pum!, abre esta posibilidad por un espacio de 4 o 6 horas aproximadamente. Tendremos ese estado de conciencia que nos va a permitir hacer este viaje al interior o ese viaje al universo o multiuniversos para poder encontrar respuestas muy profundas a, a nuestra propia existencia, ¿no? A nuestros temas que estamos teniendo en nuestra vida. De ahí vienen ya los beneficios de todo este viaje. Ujú. Y por ejemplo, usted nos dice que dura alrededor de 4 horas, de 6 horas, dependiendo obviamente de lo que la persona tenga que beber, pero esto tiene que ser acompañado de algún chamán, de algún maestro que sepa, o cualquiera puede beber el ayahuasca. Excelente, muchas gracias. Muy buena pregunta y esto es tema importante porque sí es indispensable, sí es importante que se tenga la ayuda de una persona capacitada. Es importante que exista un acompañamiento en el proceso de la toma, ya sea chamán, terapeuta, alguien debe estar acompañándonos en el proceso. No es un proceso sencillo. Imaginemos esta posibilidad de entrar en nuestro interior, ¿no? Quisiera compartirte las visiones que se tienen en las diferentes filosofías antiguas, ¿no? Dentro de las mitologías existe el cielo, ¿no? El Olimpo, el Nirvana, los campos elíseos, pero también existe una parte del inframundo, de la oscuridad y del mal. Y todos quisieran voltear hacia la luz, todos quisieran voltear hacia la luz y encontrar esa luz espiritual que nos espera allá. Pero realmente el viaje es hacia el subconsciente, por debajo de la conciencia, ¿no? Así que vamos a rebasar la conciencia que tenemos aquí, en esta realidad que vivimos, y entonces vamos a ir hacia adentro, hacia el inframundo, hacia abajo, para descubrir quién verdaderamente soy. Y ahí es donde están los guardianes de las mitologías. Está el cancerbero que va a cuidar la entrada hacia el mundo de los muertos, el mundo de los espíritus. Y hay en la mitología o en la tradición de la toltequidad, acá en México, tenemos el mundo del tonal, que es el mundo que vemos, que recibimos, que con el que platicamos aquí afuera, pero hacia adentro existe el mundo del nahual y hacia el mundo del nahual hay que viajar, hay que ir hacia adentro para conocerse verdaderamente, para llegar al descubrimiento de esa luz espiritual de la que todo el mundo habla. Así que te vas a encontrar con un guardián, te vas a encontrar con aquel que está cuidando el portal hacia el espacio más sagrado que está dentro de nosotros. ¿Cuál sería ese guardián? Nuestros miedos, nuestras inseguridades, esos traumas ahí guardados, esas historias que no se pudieron resolver y aún más grande, las traumas y los miedos de mi padre y de mi madre o de mis abuelos. Entonces, pensemos que si yo represento a mis ancestros, si ellos han venido caminando y dejaron a mis abuelos y mis abuelos a mis padres y mis padres a mí, entonces yo sigo representando, sigo continuando el linaje de ellos.
Así que cuando yo entro hacia el conocimiento, es el conocimiento que me han heredado también todos mis antepasados. Pero el paquete viene con todas sus experiencias de vida, pero también con sus traumas y sus miedos. Y entrar a conocerme, entrar a descubrir ese gran conocimiento que está ahí, que lo llevo yo, es voltear, ver y enfrentar a los miedos. Y entonces no es como leerlo en el libro y decir, ah, te vas a encontrar con el diablo, con la bruja, con el hombre del costal, cuando nos contaban de niños que si no te duermes se te va a aparecer la bruja, se te va a aparecer el monstruo, se te va a aparecer el diablo. No es así como, ah, sí, estoy listo. No, es un cuento, es una historia. No, no. Cuando entramos con la planta, vemos verdaderamente esos monstruos, vemos esos, sentimos ese miedo, sentimos la ansiedad, sentimos tantas cosas que suceden que si no hay una persona que está teniendo una contención afuera, puede ser muy peligroso, porque puedo salir corriendo, puedo espantarme de lo que estoy viendo y el cuerpo entra se marea, los sentidos están muy movidos, entonces puedo golpearme, puedo pegar, puedo hacer algo que, no, que puede poner en riesgo el lugar, la experiencia, ¿no? Así que sí es importante que exista alguien que no solo cuide que no se golpee, sino que tenga esa contención que pueda ayudarlo a hacer ese proceso, a enfrentar ese miedo y ir más allá, romper esa barrera que me está deteniendo, ese miedo que no he podido superar. Y ahí está uno diciendo, vamos, tú puedes, respira, piensa, no, aquí estamos tú y yo, pero es que aquí está el diablo, me está agarrando. Perfecto, mira, abre tus ojos, ve, ¿dónde estamos? Está dentro de ti, estos son tus temores. Entonces, todo este proceso de contención va a permitir que la persona entre en un estado de confianza tan profundo que le permita verdaderamente traspasarlo, darse cuenta que es una ilusión que está viviendo dentro de su mente y entonces, ¡pum!, créemelo, suceden cosas maravillosas en esa confrontación. Pero sí era importante poder estar ahí, ¿no? Para la persona. ¿Qué Claro, tiene que ver además? No solo poder contener, cuidar que no se pegue, apoyar, sino profundo amor, empatía hacia lo que está viviendo. Mucha gente llega con mucho dolor, con traumas muy delicados, con pérdidas muy profundas, con violaciones, con sentirse que nadie lo ha apoyado en la vida, lo dejó la mamá, lo dejó el papá, no encuentra esto, no encuentra el otro, y están viviendo un infierno de su vida. Entonces, debemos tener mucha compasión y mucha empatía para poder dar y llevar a esta persona en su viaje al autodescubrimiento, al saber que solo se estaba creando una historia, manteniendo una historia y poderla cambiar. Y un punto más ya para terminar, es el espacio es muy importante, ¿no? ¿En dónde me encuentro para hacer este proceso en el cual debo sentirme cómodo, debo de estar seguro que el espacio donde me rodea me sienta tranquilo, que haya un lugar donde yo pueda ir al baño si necesito ir al baño, si puedo tomar agua, si hay quietud, eh, si no corro riesgo de que estoy en un proceso profundo y está pasando gente y se me queda viendo y dice, "Mira, este qué le pasa, mira, está bien drogado". Entonces, son muchos elementos, ¿verdad?, que implica un proceso de ayahuasca. muy bien. Y esta, maestro, esta ceremonia, por ejemplo, que te dice desde la apertura, supongamos, desde que la persona toma el brebaje, que está acompañado por un profesional, ¿qué pasa durante esas 6 horas? ¿Qué sucede durante la sesión, por ejemplo? ¿El profesional está cantando? ¿Es una ceremonia más chamánica, una ceremonia más terapéutica o religiosa la que se produce durante todo este proceso de acompañamiento a la persona que tomó la ayahuasca y que quiere vivir la experiencia? Muy bien. Mira que tocaste tres cosas importantes, ¿no? Es que si es una ceremonia chamánica, que si puede ser terapéutico o que si puede ser religioso. Creo que la ceremonia implica los tres factores, ¿no? La parte chamánica, la parte terapéutica y la parte religiosa. Sin duda, se pueden también dividir o pueden decir, no, es que esta es la parte chamánica en la que va uno a la selva o a un lugar retirado de la ciudad,
Y están la parte del tambor, la sonaja, los cantos chamánicos. eh, Está la parte terapéutica, donde se puede llevar a un consultorio y se puede hacer un proceso de análisis, de interpretación de las visiones que se están llevando, para determinar por dónde está y cuáles son las conductas que tiene el paciente. O puede ser religiosa para, como en Brasil, el Santo Daime, que tiene un propósito de religioso, de un culto, y todas tienen su forma en que quisieran llevarlo. Pero yo en lo particular pienso que las tres trabajan en ese mismo, en esa misma ceremonia se tienen los tres aspectos. Primero porque si considero que ayahuasca es una sustancia que tiene elementos naturales, vegetales, que activan neurotransmisores y que generan un proceso en el hipocampo, en el hipotálamo y en la estructura de las neuronas para crear dimetiltriptamina, y esto acelera un estado de conciencia alterado. A partir de eso yo hago una observación y un análisis de las necesidades del paciente, entonces estoy llevando un proceso terapéutico, y dentro de la ceremonia, por supuesto que se realiza. Se pone mucha atención en lo que se está viendo, en lo que se está viviendo, en lo que se está compartiendo, para tomar nota, para saber por dónde está procesando esta persona, para poderlo ayudar posterior a un seguimiento después de la sesión de ayahuasca. Pero también está la parte chamánica, donde se respeta al brebaje, a la planta en sí. Se considera no solo como un elemento químico que va a hacer procesos neuroquímicos en el cerebro, sino que también es un espíritu. Se considera a la planta un espíritu y le llamamos abuelita. Es el espíritu de la madre tierra, es el espíritu de Pachamama, de la tierra, que a través de su planta viene con nosotros y se muestra a través de su brebaje y llevarlo para poder tener una comunicación muy profunda con ella. Cuando bebemos ayahuasca y entramos en ese estado, sentimos que hay una conversación muy profunda con algo muy grande. Puede ser que yo tenga una conversación conmigo mismo, pero las respuestas que me doy son muy profundas. Diré, ay, ¿de dónde estoy sacando tanta inteligencia, tanta creatividad y tanta visión? ¿No? Y es que es la planta la que nos está hablando. Uh, Decía Terence McKenna cuando tomaba ayahuasca. Terence McKenna es uno de los científicos que han estado investigando muchísimo sobre las plantas, no solo sobre ayahuasca, se enfocan mucho más en LSD y psilocibina. Pero él decía, cuando yo tomé ayahuasca, sentía que hablaba con un espíritu muy profundo, con un maestro espiritual muy profundo, que me señalaba con mucha claridad todo aquello que yo necesitaba saber, descubrir, encontrar. Y es muy cierto, todos los que hemos tomado ayahuasca hemos encontrado grandes respuestas. Hemos encontrado una guía muy profunda a través de esta voz, que se puede hacer como una conversación personal, se puede hacer como si se apareciera en nuestras visiones una viejita, un venado, un pajarito o un águila. Tiene muchas formas de presentarse. Una de las más comunes es la boa de la selva. Entonces, esta es la parte chamánica, el cuidado de tratarla como una planta sagrada, como un espíritu sagrado, el cual vamos a beber y nos va a dar una guía, una instrucción. Así que, ¿cómo funciona? ¿Cómo lleva este proceso el ritual de la ceremonia? Pedimos permiso, agradeciendo a esta plantita por estar en nuestra vida, por llegar. Le pedimos que por favor nos ayude para sanar lo que necesitamos. Pedimos a la persona que va a tomar que esté intencionado el propósito del por qué va a llegar a tomar la planta. Y después viene la toma, llega el proceso, tarda, como te decía, 50, 40 minutos entrar en esta experiencia, y durante la experiencia se utilizan cantos, por supuesto, cantos chamánicos, se utilizan tambores, sonajas, utilizamos el copal, que es la resina de un árbol, para pasarlo, para limpiar el cuerpo áurico, para que la persona lo pueda respirar y pueda sentir ese recogimiento profundo,
que el espacio y que la atmósfera se llene de esa parte espiritual conectada con la tierra. Entonces, este es el toque chamánico. Durante el proceso vamos observando a la persona, vamos viendo si está teniendo una crisis, si está teniendo un éxtasis en el proceso, una conexión profunda en el proceso, para poder llevar a mejor su experiencia. Y finalmente viene un descenso, ¿no? Viene un inicio, un pico alto, y viene el proceso de descenso en el cual está pasando el efecto y las personas comienzan a entrar en un estado más de paz, de recogimiento. La temperatura en el cuerpo puede bajar, entonces hay que abrigarse bien, se acuesta. Durante la experiencia hay algo que hace la ayahuasca que se le conoce como la purga. Si hay algo que limpiar, si hay algo que sacar, viene el vómito. Es un proceso de vomitar, tanto aspectos emocionales, físicos, energéticos, que no, ya no ocupa la persona. Y entonces ahí hay este proceso. Y finalmente, ya, digamos que le llamamos el aterrizaje, el poner ya, el regresar, el poder verse completo y poder darse cuenta de toda su experiencia. No se pierde la conciencia durante toda la experiencia. Siempre está uno consciente. Así que hay una gran emoción, una sensación de amor profundo, de plenitud, de agradecimiento, y es ahí donde también hacemos este proceso de contención, ¿no? Y de que se lleven esta experiencia no solo como un, wow, estuvo buenísimo, qué bien me siento, sino llevarlo ahora a enfocar en- al propósito que se tenía, ¿no? A utilizar la experiencia y lo que le dijo la plantita, la abuelita, para comenzar a cambiar su vida y llevarla a una mejor experiencia de vida. Entonces, dentro de estos propósitos, ¿cuáles serían como los beneficios para la gente que nunca lo ha tomado, que le llama la atención y quisiera vivir la experiencia de tomar ayahuasca, por ejemplo? Muy bien. Bueno, se ha comprobado, ¿no? Porque se ha puesto tanto de moda, ha ayudado muchísimo, sobre todo en los centros en Perú, pero se ha demostrado que es muy eficaz para la depresión. Ayuda mucho a la depresión, ayuda a los trastornos de ansiedad, ayuda, y esto es muy bueno porque en Perú, por ejemplo, hay centros de desintoxicación, centros de rehabilitación para personas adictas. Entonces, ayahuasca es muy buena para las adicciones, para el alcoholismo, para las drogas, para eh, estupefacientes químicos que están dañando a las personas y que ayahuasca los ha ayudado a sacar de esta situación en la que se encuentran. ¿Por qué sucede esto? Hay un cambio en la estructura molecular del ADN y esto se están haciendo investigaciones muy profundas. Se ha encontrado, nosotros tenemos patrones ya establecidos neuronales en el cerebro. Como todos los días hacemos esto, aquello, y somos muy repetitivos, nos paramos, nos lavamos los dientes, o vamos al baño, desayunamos, me voy a trabajar, y todos los días veo mi escritorio, veo mis correos, veo el Facebook, Entonces el cerebro se acostumbra a un cierto patrón, a un cierto patrón, a un cierto patrón, y se crean esas redes neuronales que están ahí siempre fijas, siempre fijas, siempre fijas. Pero cuando se toma ayahuasca y se vive la experiencia, al tener las visiones que suceden, al tener la experiencia y esa sensación de plenitud y de amor y todo esto que genera una experiencia de ayahuasca, las neuronas que están conectadas ahí en las dendritas, estas que tienen que se fijan a esa monotonía, entonces cambian, ¿no? La dendrita cambia y esta otra cambia y se conectan a nuevas. Entonces los somas de la neurona que guardan la información comparten información diferente y se transmite una información diferente a través de las dendritas. Y esto va a permitir que exista un cambio en la conducta, un cambio en la percepción de ver la realidad. Y cuando, lo que decía el doctor Windyer, ¿no? Cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambian. Esto nos hace ayahuasca, nos hace que tengamos una visión por completo totalmente diferente
y entonces comenzamos a tener intereses diferentes, a actuar de forma diferente, a sentir que esto que yo estaba haciendo era aburrido, ¿por qué estaba yo haciendo eso? ¿No? Y regresar a comenzar algo nuevo. ¿Recuerdan, si los que nos escuchan, o tú, Nico, la película de Soul de Disney? Sí. ¿La vieron? ¿No? Sí. Donde están estas almas oscuras, bla, 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 ahí caminando en ese, y ahí va el barquito para rescatar las almas. ¿Recuerdan Ujú. eso? Y entonces, al rescatar una alma, vemos a un oficinista ahí todo aburrido, todos los días cansado de haciendo lo mismo. Y entonces al rescatarlo, despierta y dice, ¿qué es esto? No, yo ya no quiero esto más. Y avienta la computadora y ¡ay! A vivir la vida, ¿no? Eso hace ayahuasca, ¿no? ¡Fum! Despertar de decir, hey, sal de tu aletargamiento, date cuenta que la vida es mucho más y ¡fum! Comienzas a buscar nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevas formas. Por eso Wow. ayuda mucho a la depresión, a la ansiedad. Esto es en general estudios científicos que se han realizado, pero pues yo tengo alrededor de 15 años que estoy dando ayahuasca, 20 años que conozco la planta y he visto cosas maravillosas, ¿no? Personas que se curan de cáncer, personas que tuvieron un accidente automovilístico, se destrozaron el rostro, vivía en una amargura terrible, no podía hablar y después de una experiencia de ayahuasca eh, pudo ver su rostro, dijo basta, no más, y las cuerdas vocales cambiaron. Él sentía esa noche que vomitaba y vomitaba y vomitaba y decía ya, ya, si yo podía hablar muy poco, ya con esto del ya no voy a poder hablar más. Y a la mañana siguiente tenía una mejor forma de hablar y su vida comenzó a transformarse en una sola toma. Entonces, hablamos de cambios de estructura emocionales, físicos, ¿no? De mentales, grandes, grandes cambios que hacen en las personas en la toma. Todos estos años que he estado con ella y que he visto los resultados y con mi maestro que lo he acompañado y que ha hecho él por 40 años, pues nadie ha muerto, ¿no? Nadie ha muerto, nadie se ha vuelto loco, nadie se ha quedado en el viaje, como se dice. Y es que todas estas cosas de te puedes quedar en el viaje, te puedes quedar loco, te puedes morir, ¿no? Es una creación que se hizo hace mucho tiempo cuando el LSD, cuando el éxtasis, que se hizo una campaña en la cual se decía que era una droga muy peligrosa, que podía dañar tu cerebro. Y entonces, verdaderamente se hizo una estructura tan fuerte que la gente tuvo miedo, ¿no? Tuvo miedo y considerar a los hongos, al peyote acá en México o a la ayahuasca como una droga y decir, bueno, cuidado porque es una droga, te va a dañar el cerebro, pues mucha gente lo creyó por muchos años. Sí, Y efectivamente, es una campaña del terror que también se ha hecho y por, obviamente, de quienes han querido lucrar con esto en el sentido de darle a la gente, pero no hay, como dice usted, realmente un acompañamiento, una sesión puede ser de 8 o 9 horas con la persona que simplemente es para poder, hay que tener cuidado también cuando uno elige con quién realmente hacer la técnica de ayahuasca. Maestro, ¿existe algún tipo de riesgo físico para quien toma la ayahuasca? O, por ejemplo, ¿quién no podría realizar un ritual de ayahuasca? ¿O no hay contraindicación? eso también qué bueno que preguntas esto. Es importante también porque si es maravillosa y hace grandes, grandes cosas en nuestras vidas, también es importante tener los cuidados y no es muy abierta, la medicina nos recibe a todos con mucho amor, pero también es el MAO, la monoaminoxidasa, es el neurotransmisor que contiene la medicina, y esto va a hacer que también se acelere un poco la presión, ¿no? Que se acelera el ritmo cardíaco. Y si llega a una ceremonia, a una experiencia, una persona que tenga problemas del corazón, hipertensión, que no sea controlada, que me refiero a que no estén tomando medicamento para regularlo, no es conveniente que tome ayahuasca, porque uno entra a las experiencias, entra a las visiones
Y se puede encontrar uno con el diablo, ¿no? Y puede venir el diablo y decir, te voy a comer. Y obvio, recuérdenlo, es nuestros miedos. Son formas arquetípicas de cómo interpretamos nuestros más terribles miedos. Y nos vamos a enfrentar a ellos, pero se ven muy claros, muy vívidos. Entonces alguien que no está bien del corazón y que no se ha regulado, y por supuesto que, vamos, puede tener un problema del corazón. También las personas que son diabéticas, que se les baja sobre todo el azúcar que no se controla, eh, las experiencias con ayahuasca, entra la persona y está en un proceso, puede balbucear, se mueve o cae en el letargamiento profundo y puede ser muy similar a una persona que se le fue el azúcar a 30, 35 y entonces el balbuceo y todo y entra en un coma diabético. Así que también es muy importante que tener, eh, saber cómo viene la persona, si está tomando medicamentos antidepresivos, ¿no? Porque muchas personas que sufren de depresión, ansiedades terribles y los medican, bueno, pues son químicos que activan la serotonina y también ayahuasca es un precursor de la serotonina, así que habría una sobredosis de serotonina y también no es muy bueno que se confunda la experiencia con que, mira, está vomitando y está procesando muy fuerte porque le está enseñando la planta y no es cierto, está en una sobredosis de serotonina y puede entrar en un paro Claro, ahí cardíaco, sería ¿no? más complejo. Sí, siempre hay que tener muchos cuidados y hacer un análisis previo a cómo está la persona que quiere hacer la toma. Ajá. Y por ejemplo, en este estado maravilloso que usted dice de apertura, de estimulación de la glándula pineal, de poder entrar al subconsciente, ¿cierto? Cierto. ¿Puede generar algún tipo de adicción? Ay, muy bien, esa también es muy buena porque ese es otro de los mitos, ¿no? No solo existe el mito de te puedes quedar en el viaje, te puedes morir, sino la adicción. Eso es muy importante. ¿Qué pasa cuando nos hacemos adictos a una sustancia química, ¿no? A la cocaína, a la heroína, que tienen productos químicos que entran, que llegan al cerebro y que estimulan y que entran en un estado alterado de conciencia? Entonces, esto entra, pum, se viaja y se tiene esa experiencia y entonces se regresa y el cerebro quiere volver a vivir esa parte de excitación de la experiencia. Pero el sistema límbico dice, pero no lo tengo, no tengo esto que te provocó esta experiencia. Entonces lo que va a hacer el cerebro es decir, bueno, vamos a generar un neurotransmisor que me dé la ansiedad para poder ir y volver a consumir esto, volverlo a meter y volver a regresar a esa misma experiencia. Entonces, eso me genera la adicción, ese proceso de no poderlo generar, así que el cerebro me va a generar el neurotransmisor que me activa esa ansiedad para volver a consumirlo. Claro. ¿Qué pasa con la mescalina del peyote, la psilocibina del hongo o la del DMT de la ayahuasca? Son elementos que están dentro de nuestro cuerpo, los genera nuestro cerebro. Nuestro cerebro puede generar DMT. Así que cuando yo tomo ayahuasca y regreso, hay personas que 2 o 3 días después vuelven a sentir esa experiencia, no tan intensa, pero vuelven a tener esa conexión, esa sensación o sueños muy lúcidos, muy claros. ¿Por qué sucedió? Porque el cerebro genera el DMT. Se vuelve a activar, volvemos a entrar en ese estado de percepción tan profundo y me hace sentir tan bien, ¿no? Me vuelve a conectar esa plenitud y, wow, dice, no, perfecto, ya no hay una necesidad de ansiedad para volverme adicto hacia ella. Y otro aspecto y de forma burlona es que no tiene un sabor muy agradable la ayahuasca, ¿no? Así que cuando uno lo toma así como... Y no, pero siempre es mejor se la toma uno rápido y tapa la nariz y come una fruta o algo para pasarlo. Entonces, no creo que les esté gustando mucho tomarla seguido. Ajá. Y maestro, y por ejemplo, uno
como dice, que va a la parte subconsciente, a los miedos, también para poder sanar todo esto a nivel energético. ¿Se puede producir un viaje astral con la ayahuasca? Sí, Sí, ¿y cómo podría saber la sí, persona que es consciente que está viviendo un viaje y no es la imaginación en este caso que estaría actuando, por ejemplo? sí, muy bien. Cuando nosotros tomamos ayahuasca y llega el efecto, nos llega al cerebro, te comentaba que estimula la glándula pineal, ¿no? La glándula, y Ujú. se abre nuestra visión. Así que lo que sucede es que nuestra conciencia rebasa una barrera, esa barrera hacia que cuida la mente subconsciente de la conciencia. Así que nuestra mente consciente se va a poder abrir esta barrera, vamos a entrar hacia la parte del subconsciente. El subconsciente tiene demasiada información, hay tanta información ahí y además no solo es la información personal, sino es una información colectiva. Es el gran Google, ¿no? Que está ahí, que nos conecta con todos, no solo con las personas, sino con los animales, con las montañas, con los planetas, con las galaxias, con otros mundos, con otros seres en otros planos dimensionales. Es tan infinitamente grande que al poder expandir mi conciencia o poderla viajar en este campo del subconsciente, es accesar a información y tomarla y llevarla. Decir que es imaginación, no lo creo. Son visiones en donde podemos ver una realidad que pareciera muy fantástica, ¿no? Lugares increíblemente bellos o nadar con ballenas en el universo. Dices, "Ah, esto está muy pirado, está muy loco". Pero son realidades aparte, son mundos aparte en los cuales va más allá de la imaginación, va más allá de descubrir que me lo estoy imaginando. Y quiero darte un ejemplo, una experiencia de una persona. Entra en este campo que te cuento y llega a un lugar, en una casa, y ve a su papá que falleció hace 6 meses. Y su papá lo abraza y platican y le dice, hija, necesito que arregles los papeles de la casa. Eso es lo que hemos querido hacer, pero no los encontramos y no sabemos qué hacer. Y entonces le dice, vas a buscar en mi recámara, abajo del buró, hay una caja chica, ahí, la llave está en otro cajón, que está en tal lugar, y ahí van a estar los documentos. Entonces, 6 meses después de que le habían vuelto la casa boca abajo y boca arriba y por todos lados, regresa de su experiencia y a los 2 días me habla y me dice, ¿qué crees? Encontramos la cajita, encontramos la llave y ahí estaban los documentos. Esta fue más allá que poder imaginar que podía haber hablado con su padre, ¿no? O también la experiencia de una señora que muere su hija y cuando la vimos llegar estaba triste y estaba dolida, había perdido a su hija. ¿Y cuánto tiempo tiene su hija que falleció? Es muy reciente, la veo muy mal. Tiene 8 años que falleció mi hija. Y todavía está sufriendo por 8 años. Después de la experiencia, bueno, te cuento la experiencia, eh, vio un camino, un puente de piedra muy angosto, y entonces ella caminaba por ahí, sentía que resbalaba, y abajo veía gente sufriendo, como el infierno, quejando, dolida, y dolor, y sufrimiento, y llamas, y fuego, y ella sentía que resbalaba y que caía, y le daba mucho miedo. Pero al final del camino estaba su hija y detrás de ella un gran resplandor. Así que ella había sufrido tanto por su hija estos 8 años que la había perdido, así que no le importó y siguió adelante y llegó hasta el otro lado. Y la hija le dijo, no tienes por qué tener sufrimiento más. Mira, estoy muy bien, ve dónde estoy increíble, esto es un mundo mágico, todavía no es tu momento y lo estoy pasando increíble. Puedo abrazarte, no puedes tocarme porque tú estás en otro espacio y yo estoy acá. Y finalmente regresó, lloró mucho la señora y al día siguiente la señora se paró, hizo el desayuno para todos sus hijos, la familia y estaba feliz. Cambió su visión. Entonces, difícil que pueda ser como algo que imaginó para poderla sanar, ¿no? Creo que ayahuasca nos lleva
a mucho más que eso. Y ahora me voy al viaje astral, no lo he olvidado. A diferencia, ¿no? A diferencia de otras experiencias que quiero compartirte como viaje astral. Personas que me han dicho que se levantan de su cuerpo con la experiencia y que pueden ver su cuerpo ahí sentado, ahí acostado, y que pueden salir, ver su cuerpo, ver el salón en donde se encuentran, verme a mí sentado, ver su cuerpo y poderse caminar y sentir y hasta poder elevarse, tener una especie de levitación y regresar y entrar a su cuerpo, ¿no? Una chica, te cuento esta también, donde ella está viviendo un proceso muy duro, muy difícil. Su cuerpo se retorcía, terrible, y hay a uno ahí conteniendo. Y entonces ella dice que sale de su cuerpo, la agarra la abuelita y le dice, mira, ven, vamos a caminar por acá y deja ahí que se hagan pedazos ellos, ¿no? Y entonces veía a lo lejos cómo su cuerpo se retorcía y nosotros de ahí rezándole y ella por allá muy contenta, feliz, platicando con la abuela, aprendiendo cosas, hasta que regresa a su cuerpo y todo pasó, ¿no? Y ella no recuerda que su cuerpo se retorció, ya, lleno de tierra y todo, pasto y todo, de que fue una batalla tremenda con algo que traía. Así que, ¡pum! Hay un desprendimiento de esta esencia en particular del cuerpo, pero siempre va a haber un regreso, ¿no? Entonces, siento, creo, puedo decirte que sí hay experiencias que se pueden terminar como ese viaje astral, como nos lo cuentan, ¿no? Pero también ese viaje hacia muy adentro para encontrar solución y respuesta o sanación a lo que llevamos, ¿no? Ujú. Y maestro, por ejemplo, ¿desde qué edad se puede tomar ayahuasca? ¿Hasta qué edad promedio se podría tomar? Por ejemplo, ¿qué pasaría con los adultos mayores si tomaran ayahuasca o con los niños en realidad? Entonces, por eso, ¿qué edad sería como el promedio que uno puede tomar esta planta? Bien, yo creo que no hay como límites entre menor o mayor. Sin embargo, hay personas que sí tienen los cuidados. Hablábamos hace rato, te mencionaba el Santo Daimé como una Ujú. escuela, como un lugar de culto, de religión, donde a los niños se les da, ¿no? El brebaje y pueden entrar en ese estado. Yo en lo particular decido esperar, ¿no? Cierta edad, pasando un poco, entrando a la adolescencia, creo que los niños están en un proceso de aprendizaje, un proceso de desarrollo del cerebro, y se les puede dar pequeñas dosis que tengan pequeñas cantidades de DMT, más no la experiencia por completo en una dosis profunda. Creo que los niños están en este proceso, están aprendiendo, están asimilando muchas cosas y siempre he preferido mejor darle a los padres que tengan una visión completa para poder dar educación a su hijo en una forma más amorosa, más hacia lo natural, que el papá pueda entender al hijo que está creciendo y queriendo conocer el mundo, que al propio niño. Sin embargo, hay niños que han vivido procesos traumáticos y que tal vez podría ayudar la medicina, pero no en dosis de llevarlos a una experiencia profunda. Y a adultos mayores, pues siempre y cuando, como te decía, cumplan con sus medicamentos que toman regularmente, que regulen su presión o su azúcar en la sangre, que no tengan problema. Yo he dado ayahuasca a personas de 83 años, 85 años, la más Wow. grande que he dado. Entonces, no, no hay, creo que no considero que haya complicaciones, pero sí tener los cuidados, ¿no? Sobre todo. Sí, En y niños, para final, ¿Mm? Sí, sí, sí. dígame nomás. Sí, no, dime. No, no, entonces nada más solo tener cuidado en los niños y en los adultos con respecto a sus medicamentos, nada más. Exacto. Y por ejemplo, para la gente, para ir cerrando ya esta gran entrevista que hemos tenido con usted, que se ha ido la hora rápidamente, ¿uno puede vivir una sesión de ayahuasca o tiene que volver a otra sesión, o va a depender en realidad de lo que busca la persona y la patología de la persona? Sí, realmente solo puede verse
Es que son varios factores. Tienes mucha razón. O sea, puede tener su patología, puede tener el propósito de curación y llevarlo para hacer el proceso de sanación de eso que estaba buscando o que quería sanar. Sin embargo, y yo siempre he dicho que es muy recomendable, cuando uno entra en estos procesos de comenzar a usar la planta, llevarnos a ese estado y vivir la experiencia, trabajar después, posterior, el tema y con las visiones, creo que es recomendable que en cierto periodo se vuelva a hacer otra toma, ¿no? Hablo a lo mejor una persona que está bien, que solo está en procesos de depurar, de encontrarse, pues Ujú. cada 3 meses, cada 6 meses, es recomendable, o cada mes, dependiendo de la situación que esté viviendo, ¿no? Por ejemplo, personas que están iniciando con un cáncer detectado a tiempo, pues se toma regularmente 2 o 3 veces a la semana va variando sus procesos de quimioterapia y demás. Las adicciones, se toma ayahuasca cada tercer día por un periodo de 1 mes o 2 meses. Entonces, varía mucho el propósito, la intención, el tratamiento, lo que queremos sanar, ¿no? La persona. Muy bien. Maestro, entonces para finalizar ya esta gran entrevista, algunas palabras finales o alguna experiencia que quiera también comunicar a quien no lo ha experimentado y todavía tiene la duda de poder experimentar este gran viaje que conlleva la ayahuasca para ir cerrando la entrevista el día de hoy. Muchas gracias. Pues yo solo los invito a que puedan vivir la experiencia, a que tengan una preparación para vivir la experiencia. Creo que hay que tener una preparación tanto del cuerpo, o sea, cuidar la alimentación, hacer una depuración, de quitar grasas, toxinas, alcohol, todo esto que pueda intoxicarlo para que pueda uno llegar mucho mejor a la experiencia, intencionar, ver por qué propósito lo quiero hacer, preguntarme qué estoy pasando, qué estoy viviendo, por qué me deprimo tanto, hacer todo este tipo de cuestionamientos para que cuando uno llegue a la ayahuasca totalmente sea intencionado, dirigido a ese propósito. Segundo, que cuando se vive la experiencia no se tenga miedo. Es un viaje muy fuerte, muy intenso, pero muy amoroso y muy profundo. Entonces, si yo ya hice una preparación de mi cuerpo, ya de mi mente, ya intencioné, voy a vivir una experiencia muy hermosa de transformación. Así que escuchen, hemos escuchado en esta plática que me diste la oportunidad y te lo agradezco mucho, es de poder enfrentar nuestros miedos, poder enfrentar aquello que está frenando mi vida. Esto es una gran oportunidad de poder liberarme de las ataduras, de poder quitar esos miedos que me han frenado durante la vida y tomar la vida por delante, ¿no? Entonces, esto es realmente grande en nuestra vida, tener una gran oportunidad de vivir la experiencia. Y finalmente, ya me preparé, ya me enfrenté a mi miedo, voy a despertar un profundo amor, una profunda conexión con la tierra, con todo lo que me rodea, con las personas que amo. Manténganlo, mantengan ese estado armonioso. Se ha comprobado que lo que te platicaba hace rato sobre las neuronas y nuevos cambios en la estructura, se ha comprobado que crea una red neuronal nueva en la corteza prefrontal del cerebro. Después de cada experiencia de ayahuasca, hay una nueva red neuronal en la corteza prefrontal del cerebro. La corteza prefrontal del cerebro es la parte más nueva de nuestro cerebro, la parte más novedosa. Es la parte creativa, la que construye, la que hace matemáticas, arte, diseña, estructura, imagina. Así que si creamos una red nueva después de la experiencia de ayahuasca, ocupémosla. No regresemos a lo mismo, no regresemos a la victimez, a culpar al mundo, a la amargura. Me siento lleno, me siento amoroso, me siento creativo. Aprovechémoslo. Aprendamos un nuevo idioma, un instrumento musical, practiquemos un deporte. Y esto cada vez más va a ir ampliando y va a ser un modelo de vida totalmente diferente. Cambiemos de ver de ver las cosas, ¿no? Que cambiemos nuestra visión de cómo vemos las cosas
y las cosas cambian por sí solas, como decía Wayne Dyer. Entonces, esto es lo que yo podría como recomendar y cerrar, dándome la oportunidad que me das de poderlos compartir con esto. Muchas gracias, maestro José Luis Quinteros, que estuvimos el día de hoy desde México para poder conversar lo que es sobre la medicina sagrada de ayahuasca en esta entrevista que va a quedar grabada también todos los datos del maestro para que puedan comunicarse directamente con él. También le vamos a pedir algunas indicaciones, si nos puede después recomendar de algunos expertos para nosotros en Chile que estén cerca en Claro, Perú para tomar ayahuasca y poder vivir la experiencia con una profesional que trabaje esto. Así que para todo aquello no se preocupen que nos han preguntado cómo la tomo, con quién la tomo. Vamos a preguntarle al maestro José Luis que nos dé con mucho esos gusto. datos para dejar ¿cómo se llama? En la entrevista que queda tanto para la Sociedad Chilena de Reiki como a través iberoamericano de la Federación Iberoamericana de Reiki. Maestro, muchas gracias por su tiempo, por supuesto, y por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy sobre esto que es la ayahuasca. Agradezco de todo corazón y todos aquellos que nos ven también un agradecimiento para continuar trayendo siempre a excelentes profesionales que nos traen distintas temáticas energéticas complementarias y que nos ayudan a ser mejor persona para que ustedes también la conozcan. Maestro, de todo corazón, gracias por su entrevista el día de hoy. Gracias a ti, Nicolás, un gusto y estoy a sus órdenes y con todos ustedes para lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias. Yo con esto me despido y nos vemos en un próximo capítulo de los live con distintos tipos de entrevistas y grandes invitados. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.